Las negociaciones, ya sabes, este tipo de enfrentamiento que vuelve a surgir entre Irán y Estados Unidos en Asia Occidental, en el Golfo Pérsico. Pero por otro lado, también hay, digamos, conversaciones entre las dos partes, entre el Líbano, el gobierno libanés y los israelíes. ¿De qué se trata exactamente? ¿Y cuál es la percepción en el Líbano? Bueno, en realidad es un intento desesperado del gobierno fracasado del Líbano, del presidente Joseph Aoun y del primer ministro Nawaf Salam para conseguir algo de sus amos en Tel Aviv, en Nueva York y en Washington, D.C. Pero el gobierno libanés no tiene capacidad para imponer lo que ya ha firmado ni al Parlamento del Líbano, ni al Consejo de Ministros, ni al pueblo libanés. Incluso el propio ejército del Líbano se niega abiertamente a intervenir en los asuntos políticos internos del país. El comandante en jefe, el general Joseph Aoun, ha sido citado diciendo estas cosas. Así que los estadounidenses y este régimen vasallo en el Líbano no tienen ninguna capacidad para cumplir con nada de lo que firme este gobierno. Ya hay manifestaciones convocadas y es la primera vez que vamos a ver a partidos políticos participando en esas protestas en Beirut, alrededor de los cuarteles del gobierno, las oficinas, el parlamento y todo eso. Así que está claro que quizá quienes vayan a negociar con los israelíes en Europa, si regresan, probablemente no encuentren un gobierno. Esa es la situación del país. Estados Unidos, como hemos oído varias veces, ha estado amenazando con enviar sus propias fuerzas al Líbano, pero tengo mis dudas de que puedan hacerlo. Sí, pero no sé cuál es la percepción por parte de Hezbollah, o si hay algún tipo de conversaciones entre el gobierno y Hezbollah y los partidos políticos. Básicamente, no entre los dos directamente. Tenemos el Parlamento, tenemos a Hezbollah, que está en el Parlamento, de alguna manera cercano a Hezbollah. ¿Y cuál es la percepción en el Líbano y entre los partidos políticos? Sí, bueno, escuchamos, por supuesto, en el último discurso de Sayid Naim al-Qasim, el secretario general adjunto de Hezbollah, durante la conmemoración del funeral del Ayatollah Ali Khamenei, que el acuerdo según Hezbollah ya es nulo y sin valor, y que Hezbollah va a defender el territorio libanés y a liberarlo. Dicen que, si alguien tiene el valor, que venga y se enfrente a ellos. Así que Hezbollah, creo yo, se siente bastante cómodo, porque también sabe que la gran mayoría del pueblo libanés ve esto, sin importar su origen, su religión o la región del país en la que vivan, como un acuerdo humillante, ¿verdad? Uno que no se había visto antes en esta lucha, más humillante incluso que el acuerdo de Oslo, que firmaron Abbas y antes que él, Arafat. Estamos en un punto en el que hay un claro distanciamiento. El presidente del Parlamento, que lidera el partido Amal, Nabi Berri, también diputado, ha dicho públicamente que no ha tenido ninguna comunicación directa con el presidente desde que este acuerdo empezó a impulsarse en Washington. Así que ahora mismo hay una desconexión entre el poder parlamentario, el poder presidencial y del primer ministro y el poder militar. Y detrás del presidente del Parlamento, si miramos la composición del Parlamento libanés, 22 partidos han firmado una declaración condenando este acuerdo y rechazándolo. Estamos hablando de partidos cristianos, partidos armenios, partidos chiíes, partidos suníes, partidos socialistas, drusos y de todo tipo. La gran mayoría de los partidos en el Parlamento se oponen democráticamente en esencia a este acuerdo. El país está en una encrucijada, y todo esto ocurre al mismo tiempo que Estados Unidos intenta desestabilizar Irak y Yemen, generando conflictos internos. Como vemos en Yemen, el eje de la resistencia ha logrado frenar cualquier intento de crear caos allí. En cuanto al Líbano, Occidente, el Imperio y los sionistas no van a tener mejor suerte. De hecho, su situación es peor, en mi opinión, por la debilidad de sus lacayos y vasallos dentro del país.
lackeys and vassals inside the country. Yeah. The Prime Minister of Iraq went to the Sí, United States el primer with ministro de Donald Irak Trump, fue a Estados and it Unidos y seems se reunió con Washington Donald is Trump. pursuing Parece que serious Washington está aplicando políticas serias en Irak, quizá algunas reformas políticas. Lo han hecho con el nuevo primer ministro iraquí. Pero ¿cuáles son los principales objetivos? ¿Y hasta qué punto son viables esos objetivos, teniendo en cuenta la situación y la combinación de fuerzas que hay en Irak? Yeah, like landscape. Sí, si miramos el paisaje del país, Irak, geográficamente, el sur es en su gran mayoría chií, el centro y el noroeste son suníes, y el noreste está habitado por la población kurda, que también es suní. Así que básicamente hay una región con la que los estadounidenses pueden jugar estratégicamente. Y como vemos, eso se extiende a la capacidad de Estados Unidos para intervenir en Irán a través de la población kurda. Luego, si observamos el poder militar del país, el ejército iraquí oficial es una organización improvisada. Estados Unidos, durante la ocupación de Irak, disolvió deliberadamente todo el ejército, ejecutó a quienes estaban en su liderazgo y convirtió a Irak, en la práctica, en una fuerza policial glorificada, sin armas con las que pudiera defenderse. Y vimos cómo, cuando el ISIS invadió bajo la dirección de los saudíes, los turcos, los israelíes y los estadounidenses, el ejército iraquí simplemente se desvaneció. Y entonces lo que vino a llenar ese vacío, igual que ocurrió en el Líbano en los años 80, fue el nacimiento de las unidades de movilización popular. Surgieron, de alguna manera, para imitar la situación de Hezbollah, que nació tras el colapso de todas las fuerzas militares en el Líbano que podían defender al país de la ocupación israelí. Así que, cuando miramos el poder real sobre el terreno, ¿quién lo tiene ahora mismo? Las organizaciones que forman parte de las PMMU incluyen a Hezbollah Irak. Y Estados Unidos no puede depender, por ejemplo, de las milicias kurdas para enfrentarse a las PMU. Tampoco puede confiar en el ejército iraquí para hacerlo, porque el avance de las PMMU hacia zonas árabes, sean suníes o chiíes, va a provocar una respuesta inmediata, incluso de la población suní. Esto se debe a la historia de la población kurda en Irak, que llegó durante el genocidio de armenios, árabes y asirios en el norte del creciente fértil, antes de la Guerra Mundial, y al hecho de que esas milicias kurdas participaron en la limpieza étnica y el genocidio de esas comunidades, por encargo de muchas de las potencias presentes en Irak. Estás hablando de los turcos, tú. Sí, bueno, el genocidio turco-otomano, justo antes de la Primera Guerra Mundial, cuando el Imperio Otomano empezaba a sentir que se iba a derrumbar y tenía miedo de las minorías más grandes dentro del imperio, es decir, los pueblos árabes, los armenios, los asirios y otros. Entonces usaron a las milicias kurdas. Les dijeron, podéis bajar de las montañas kurdas, de esas tierras estériles, y venir a limpiar étnicamente y cometer genocidio, apoderaros de esas tierras, expulsar a los árabes, a los armenios, a los asirios y a los demás. Y eso fue lo que ocurrió. Por ejemplo, Diyarbakir, que hoy se considera la capital de los kurdos en Turquía, era la tierra natal de la tribu árabe Thakir. Erbil es en sí misma la capital del pueblo asirio, que fue expulsado de allí durante aquel periodo y la invasión kurda. Así que usar milicias kurdas para invadir otras partes de Irak va a despertar un sentimiento nacionalista entre la población árabe, sin importar su religión, y también entre los asirios, los caldeos y en general entre todas las comunidades cristianas árabes. Si miras ese panorama, es como en Líbano. No hay una fuerza local ni militar capaz de enfrentarse a las unidades de movilización popular, que están aliadas con el eje de la resistencia. Lo que Estados Unidos puede hacer, y de hecho está haciendo ahora, es aprovechar su control sobre los beneficios de las ventas de petróleo y gas de Irak, que tienen que pasar por los bancos de Nueva York para su distribución, y usar ese dinero
para intentar combates renunciantes dentro del hogar y crear un tipo de desequilibrio en el país. To create some imbalance in the country and internal incohesion. Si se abriera de nuevo un frente entre Arabia Saudí y Yemen, Yemen no. No, ellos no formaban parte de la lucha desde el inicio de la guerra entre Irán y Estados Unidos. Se habían mantenido de alguna manera al margen del conflicto. Pero últimamente, como sabes, Irán ha roto el bloqueo sobre Yemen, sobre el aeropuerto de Saná, en 2 ocasiones. La primera vez no hubo problema, fue durante un funeral, y de algún modo Arabia Saudí dio marcha atrás. Y luego, hace apenas 2 días, o el día anterior, Irán intentó enviar otro avión civil con la delegación yemení para aterrizar en el aeropuerto internacional de Saná. Arabia Saudí y sus casas lo impidieron. Al final, obligaron al avión civil a dirigirse hacia el oeste de Yemen y aterrizar en el aeropuerto internacional de Al-Udeid. Pero la pista fue alcanzada por misiles de cazas saudíes. Y luego Yemen respondió, contraatacando y golpeando 2 objetivos. Uno de ellos fue una base aérea en Arabia Saudí, y el otro, si no me equivoco, el aeropuerto internacional de Aba, también en Arabia Saudí. Así que este juego de acción y reacción no está ocurriendo solo entre Irán y Estados Unidos, sino también entre Yemen y Arabia Saudí. ¿Cómo ve usted la escalada entre las 2 partes, teniendo en cuenta la situación actual? ¿Y hasta qué punto es crítica para Arabia Saudí, considerando el estrecho de Hormuz y su posible cierre, como estamos viendo? El bloqueo ha vuelto, Irán ha vuelto, y el conflicto ha vuelto. Para Arabia Saudí, la única salida para su petróleo es el Mar Rojo, y fueron ellos quienes iniciaron esta confrontación. Yemen podría hacer algo al respecto, y de algún modo, interrumpir su conexión con el Mar Rojo. ¿Cómo lo ve usted? Mira, cuando analizamos la historia del avión, está claro que Irán tuvo que enviar el avión para llevar a la delegación yemení desde Saná para asistir al funeral del gran mártir. En ese momento, los saudíes amenazaron con derribar el avión y destruir el aeropuerto, pero no lo hicieron. Lo que intentaban era desafiar esa ruptura del bloqueo sobre Yemen. Porque si los saudíes no respondían a esa violación, se convertiría en un hecho. Cada día habría varios vuelos procedentes de Irán, podrían traer lo que quisieran, y Yemen quedaría libre de un asedio que ya duraba más de una década. Eso, evidentemente, los saudíes no lo iban a permitir. Así que lo que hicieron fue que cuando el avión regresaba, tampoco lo atacaron. Tenían demasiado miedo de la respuesta que habría si lo hacían, y en su lugar atacaron el aeropuerto de Saná y permitieron que el avión aterrizara en Yemen, en el aeropuerto de Hodeida. Así que ahora, el eje de la resistencia, y Yemen en particular, que buscaban lograr una especie de situación en la que todos ganaran con el funeral, añaden más gloria a este funeral de este mártir. Uno de los resultados del martirio y del funeral del gran Ayatolá Ali Jamenei es el fin del asedio a Yemen. Eso era lo que el eje de la resistencia intentaba conseguir. Ahora, como los saudíes, en su estupidez, atacaron, el eje de la resistencia tiene que crear otra forma de disuasión e intentar una vez más traer aviones. Y como vemos, al hacer ataques equivalentes contra un aeropuerto civil en Aba, que por cierto es una parte de Yemen que fue ocupada por el reino saudí con armas británicas en 1930 y que fue objeto de limpieza étnica. Aba, Asir y Nahran, en la zona que está al sur de la Meca, eran tierras yemeníes hasta 1930, cuando las escuadras de la muerte wahabíes saudíes fueron enviadas a la región con armas británicas. Y esto es algo a lo que la resistencia de Ansarullah y el propio gobierno yemení se refieren constantemente. Dicen, si la familia Saud sigue por este camino, liberaremos las tierras yemeníes que fueron ocupadas en 1930 e incluso, un paso más allá, podríamos liberar la Meca del control de esta gente. No estoy diciendo que eso vaya a pasar ahora mismo, solo quiero poner en contexto qué es Aba
para algunos de nuestros espectadores que quizá no lo sepan. Pero está claro que en este momento los saudíes, si no responden, porque todavía no hay una guerra abierta entre Arabia Saudí y Yemen, entonces Yemen tendrá que probar aumentar los vuelos para demostrar que el asedio está llegando a su fin. Yemen también ha anunciado que ha impuesto un bloqueo al transporte saudí a través del estrecho de Bab el-Mandeb. Ahora mismo, ningún barco que vaya hacia Arabia Saudí, que salga de Arabia Saudí o que esté asociado con los saudíes, podrá pasar por Bab el-Mandeb. Esto va a generar una situación caótica para los saudíes, sin que Yemen tenga que atacar el oleoducto que lleva el petróleo saudí desde el este hasta el Mar Rojo. La realidad es que la mayoría de los barcos saudíes, alrededor del 60 o 70% del petróleo del país, se dirige al mercado del este de Asia, China, Japón, Filipinas y otros. Así que ahora no pueden pasar por Bab el-Mandeb. Tendrán que ir por el canal de Suez y rodear toda África para intentar llegar a esos mercados asiáticos. Y vamos a ver cómo empieza a crecer el caos en esos mercados a raíz de esta decisión. Derribaron uno de los drones saudíes en Yemen. Esa es su capacidad. No lo sé. ¿Qué sabemos de sus sistemas de defensa aérea? Básicamente son parecidos a los que tiene Hezbollah, porque Hezbollah cuenta con sus propios sistemas de defensa aérea. ¿Son similares o diferentes? ¿Qué opinas tú sobre eso? Creo que las Fuerzas Armadas yemeníes tienen algo más desarrollado y más avanzado. No porque Hezbollah no pueda tener esos avances, sino porque el territorio del Líbano hace muy difícil ocultar, ya sabes, sistemas de defensa aérea y los radares que van con esos sistemas. Sobre todo cuando hay tantas agencias de inteligencia por todas partes y el país está tan disputado. En cambio, en Yemen, las zonas que controlan Ansarullah y el Ejército Nacional Yemení no están en disputa, y allí pueden colocar lo que quieran, donde quieran. Lo que vemos, en realidad, es que las defensas aéreas que tienen los yemeníes se parecen mucho más a las de Irán, sobre todo cuando uno mira los vídeos que publican y observa la calidad y el tipo de codificación en la pantalla. Son sistemas muy parecidos a los que las Fuerzas Armadas iraníes han estado desarrollando y utilizando. Lo más probable es que también haya ingenieros yemeníes trabajando en ello. Durante mucho tiempo, Irán ha colaborado con miembros del llamado Eje de la Resistencia o con fuerzas antiimperialistas, como la antigua Siria, Corea del Norte o el antiguo Pakistán, mediante desarrollos conjuntos, intercambio de ingenieros, cooperación técnica y cosas así. Así que Yemen podría estar fabricando partes de esos sistemas o recibiéndolas directamente de Irán. Y en general, claro, por eso los saudíes están tan nerviosos. Porque si hay vuelos que llegan directamente antes de este vuelo de desafío que propusieron Irán y Yemen, hay que recordar que cuando el aeropuerto de Saná estaba abierto, si querías ir allí, tenías que pasar por Riad, la capital del reino saudí, o por Ammán, la capital del estado jordano. Y además necesitabas la aprobación de los servicios de inteligencia del gobierno saudí y del gobierno jordano para poder subirte a ese vuelo. Así que no había manera de que ese movimiento entre Irán y Yemen fuera seguro. Creo que Yemen e Irán van a intentar convertir esto en una realidad permanente.